Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañan, qué gusto estar con Rafael García Villegas, también Laura Regis. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Como siempre, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, es un placer saludarlos. Hoy con un programa cargado de nostalgia porque vamos a estar evocando la memoria de uno de los grandes poetas revolucionarios de la literatura, pero también de su tierra, de Chile, quien falleció esta madrugada a los 103 años de edad. Nicanor Parra, que se inscribe en el libro de los autores universales de la literatura hispanoamericana. Apenas en 2011 le estaban entregando el premio Cervantes, lo cual él criticaba un poco porque a tan tardía edad se lo daban, pero ahí está el reconocimiento y sus letras trascienden, por supuesto, las fronteras geográficas y temporales. También estará aquí en el estudio la autora Imrad Eimerl-Heinz para presentarnos su más reciente libro. El cielo está incompleto y estaremos platicando 13 nominaciones a los premios Oscar por La forma del agua. Por La forma del agua, Guillermo del Toro, bueno, imagínense cómo se está frotando las manos así en este momento, porque aunque pues la mayoría de los cineastas dicen, no, a mí el Oscar, pero yo creo que sí les da gusto cuando lo tienen. No sé qué me da que me parece que sí. Lleva una rachita importante de premios y la invitación esta noche es a que nos compartan con el hashtag Noticias22 si creen que son muchas, pocas o suficientes las 13 nominaciones que se lleva La forma del agua, Guillermo del Toro, por esta película. Efectivamente, también platíquenos cómo ven estas nominaciones, si alguna faltó, si alguna sale sobrando, cuáles podría llevarse, cuáles son las más probables. ¿Por cuál apuestan? Así es. ¿Por cuál la apuestan? Sí es, por ejemplo, no sé, la nominación a Mejor Actriz Principal Protagónica, me parece que es espléndida la actriz. A Rafa no le gustó tanto la película, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Se llevará dirección y película, todo puede pasar. Platíquenos, hashtag Noticias22, esto y mucho más aquí, quédense con nosotros. Comenzamos. A los 103 años de edad se apagó la voz del poeta chileno Nicanor Parra, quien hace más de 6 décadas revolucionó el mundo de la literatura con su antipoesía, este movimiento que además también da título a uno de sus libros. Y tras su partida se ha consumado definitivamente una brillante generación de poetas andinos, entre los que figura Pablo Neruda, Gabriela Mistral, ambos Premio Nobel de Literatura, pero también Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas. Y vamos a rendirle un tributo, un recuerdo al maestro Nicanor Parra con esta semblanza. Cada cierto tiempo nace un revolucionario. Hace 103 años vino al mundo uno que fue capaz de renovar las letras hispanoamericanas, patentando un nuevo discurso poético al que tuvo a bien llamar antipoesía. Poeta referencial en lengua castellana, el chileno Nicanor Parra falleció durante la madrugada de este martes. Así lo confirmó el ministro de Cultura del gobierno de ese país, Ernesto Otone. Es un hombre, pero podría ser otra cosa. Una catástrofe, un rugido, el viento, escribía la periodista argentina Leila Guerriero sobre Parra en el perfil Buscando a Nicanor, y sentenció: hay quienes creen que ya no está entre los vivos. Destinado a la fortuna desde la cuna, Nicanor Parra fue el mayor de 9 hermanos artistas, entre ellos la inolvidable Violeta Parra. Declaró alguna vez para el diario El País: nunca fui el autor de nada porque siempre he pescado cosas que andaban en el aire. Y eso fue lo que hizo desde hace más de 60 años, cuando sacudió el mundo de la literatura con Poemas y Antipoemas. Proclamó: durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Su particular visión del mundo y las letras hizo que a lo largo de su carrera tuviera discrepancias con defensores de la poesía clásica, entre ellos el propio Pablo Neruda, con quien tuvo una particular relación de admiración y rivalidad. Ahora, tras su partida, se extingue una generación que marcó a las letras andinas, entre ellos el propio Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Vicente Huidobro. Su salud estaba un poquito deteriorada, pero falleció a causa de los años, nada más, eso es todo, señaló su sobrino Nano Parra. Por su parte, Michelle Bachelet ha dicho que Chile
pierde hoy a uno de los más grandes autores de la historia de su literatura, al tiempo que el gobierno de ese país decreta 2 días de duelo nacional para despedir al Premio Cervantes 2011, que escribió: «La fortuna no ama a quien la ama. Me fue negada una y otra vez y me la dan ahora que estoy viejo. Ahora que no me sirve de nada, me la arrojan al rostro, casi como una palada de tierra». Las letras están de luto por la partida de este revolucionario en toda la extensión de la palabra, y para seguir comentando y celebrando el legado del maestro Nicanor Parra, ganador, ya lo escuchábamos, del Premio Cervantes en 2011, nos acompaña en el estudio la poeta, ensayista y editora Leticia Luna. Laura, vamos contigo. Muchas gracias, Rafa. Leticia, gracias por acompañarnos aquí Muchas en gracias a Noticias 22 ustedes para por la platicar, invitación. como ya se mencionaba en esta breve semblanza que se hizo, de uno de los autores más significativos, más señeros, una obra contundente que pues pareciera que jamás iba a morir Nicanor Parra, cuando pues toda esta generación tan importante de una tierra de poetas como lo es Chile, ya se mencionaron los nombres de Vicente Huidobro, de Gabriela Mistral, de Neruda, habían fallecido. Y bueno, seguía ahí Nicanor Parra como una figura inmortal, y de algún modo alcanza la mortalidad también con su fallecimiento. ¿Cómo podríamos hablar de su estilo literario, esta métrica que tenía octosílabos, pero que también había verso libre? ¿Qué caracterizaba la obra de Nicanor Parra? Pues mira, Laura, Nicanor Parra, un poeta irrepetible, fue conocido por la antipoesía y por el verso libre, ¿no? Sin embargo, él, a lo largo de su obra, pudo escribir en muchos registros poéticos. Entonces él, su madre, su hermana, pues eran artistas. Bueno, su mamá, más que artista, le encantaba la música folclórica, y esto, que en su casa hubiera este ambiente de arte, pues lo llevó a, inspirado en García Lorca, a escribir décimas, sonetos, a escribir verso clásico. Sin embargo, con la antipoesía, yo creo que es un poquito antes y ya después con el encuentro con los poetas beat en los Estados Unidos, cuando él asiste al primer encuentro de poetas americanos y que conoce a Lawrence Ferlinghetti, a Allen Ginsberg, quienes también son sus traductores de precisamente poemas y antipoemas al inglés. Él comienza a sentir que el verso clásico tenía que llevar otros rumbos, ¿no? Y entonces empieza a desmitificar el verso clásico para entrar al verso libre, un poeta totalmente antisolemne. Yo tuve la oportunidad de ir a su casa, de cenar con él. En un primer intento, en el año 2001, no lo encontré. Me parecía muy simpático que la gente en Las Cruces, su pueblo, bueno, a mí me habían invitado a leer a la Isla Negra, a la casa Pablo Neruda, decían, es que no está porque anda buscando el Nobel. La gente del pueblo, ¿no? Como muy simpático. Ya a través del poeta Raúl Zurita, en el 2005, pude conocerlo. Nos recibió a un grupo de poetas con una cena espléndida, con 12 botellas de vino. Nos enseñó sus artefactos poéticos, que él también incursionó en la poesía visual, y también incursiona en el pentasílabo yámbico, que es una forma muy, muy clásica que viene de los griegos, que le va a permitir hacer sus versiones de Shakespeare, hacer sus versiones, porque él decía, no son traducciones, son versiones del inglés antiguo al español del antipoeta Nicanor Parra. Y entonces me regala este libro, sí, El Rey Lear, ¿sí? Incluso lo dedica, Rey Lear, Rey y Mendigo, Nicanor Parra. ¿Sí? Nos reclamó muchos versos de memoria de este tomo, y bueno, pues hace una dedicatoria también de poesía visual, ¿sí? Muy, muy interesante. Sí. Ahí está, ¿no? Y bueno, este otro, Hojas de Parra, que eran los libros que en ese momento le habían entregado sus editores. ¿Este libro cuándo se publicó? Este libro, pues mira, tendría que ver, pero a mí me los regaló en el 2005. Entonces, en ese año... ¿Quiere decir que continuó de algún modo esta relación que tuviste
la oportunidad de tener con él y posteriormente lo volviste a ver. ¿Cómo era su personalidad? Dices que era un hombre muy afable, ¿no? Bueno, desde la entrada a su casa. En la puerta una A, anarquista, pero que en realidad era de antipoesía. Un hombre muy apuesto, con una gran personalidad, la personalidad del genio, ya con el cabello totalmente blanco. Yo le entregué una obra que tuve la fortuna de hacer en coedición con la UNAM y con UAM, etcétera, la trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica, 3 tomos de 8 siglos de poesía femenina en este ámbito. Él se impresionó con la obra, entonces me dijo, te voy a enseñar mi baúl de los recuerdos. Y abrió efectivamente un baúl donde había revistas, folletos, hojas volante, una serie de publicaciones donde a él le habían publicado algún poema, habían hecho alguna entrevista, una nota sobre su obra, etcétera. Y era impresionante porque él pertenecía al jet set internacional. Realmente le habían publicado notas en revistas importantísimas de todo el mundo y entonces ese era su tesoro, ¿no? Cuando llegamos, sacó una araña, una tarántula de juguete y tenía una Venus del Milo, la araña la puso en el sexo de la Venus, una estatua, obviamente una reproducción, y era muy juguetón el poeta, tenía también versos pintados en la pared, en fin, un hombre realmente de un carácter espléndido y yo creo que para ser poeta se necesita tener una poética de la sobrevivencia, incluso de sobrevivir a tu propia obra, ¿no? Y quizá a ti mismo. Él también y a tu era sociedad, ¿no? Físico matemático. Sí, efectivamente, él estudia física y matemáticas como carrera y también es maestro. Incluso tiene un poema donde dice que está harto de las 500 horas semanales de impartir matemáticas. 500 horas semanales. Sí. Se le hacía pesado. Pues sí, yo creo que ser maestro es muy pesado. Y sobre todo siendo poeta, tener ese espacio, ¿no? Aparte de la docencia para poder publicar. Jodorowsky menciona algo en su última película, porque él, junto con Enrique Lihn, pues admiraban muchísimo a Nicanor Parra. Y entonces es un poeta recurrente en las letras hispanoamericanas y mundiales, ¿no? Yo creo que la poesía a nivel latinoamericano no podría existir sin la obra de Nicanor Parra. Ahora, recomiéndanos, por favor, algunos libros con los cuales el público pueda tener un acceso fácil, digamos, o muy amable, si es que no lo han leído, y quienes lo hayan leído también, ¿a dónde habría que regresar siempre? En el caso claro, bueno, él está publicado en Visor, que es una editorial española muy accesible, ¿no? Están los poemas y antipoemas. Él tiene, por ejemplo, un libro que se llama Chistes para desorientar a la policía, tachado, adelante poesía, ¿no? Que también es como muy simpático. Las coplas de Navidad, los poemas sobre ecología, que también ya en los años 80, cuando todos pensaban, bueno, pues como que se encasilló el maestro en la antipoesía, ¿no? Saca esta corriente, ¿no? O se inscribe dentro de esta corriente de la ecopoesía, y Poesía y Política, y también sus sermones y prédicas al Cristo de Elqui. Entonces, realmente es una obra abundante, es una obra necesaria y que utilizó un lenguaje como muy cercano a un gran público. Entonces, eso yo creo que le dio un acceso a la universalidad, ¿no? A ser leído no solamente por los intelectuales o los poetas, sino también por el pueblo. Leticia, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos tener presente a Nicanor Parra, un poeta al que hay que volver y al que rendimos este muy sencillo homenaje, pero sobre todo la invitación para estar ahí donde él escribió. Muchísimas gracias. Rafa, regresamos contigo. Muchas gracias, Laura, gracias, Leticia, y en efecto hay que leer y releer
al maestro Nicanor Parra para rendirle este tributo ahora que parte y que deja este plano material. Y en otros temas les comentamos que durante su participación en el Foro de Ministros de Cultura en Davos, Suiza, previo al Foro Económico Mundial, María Cristina García Cepeda, secretaria federal de Cultura, propuso garantizar la convivencia entre el patrimonio cultural y el desarrollo arquitectónico de las naciones, colocando a la cultura como el centro del desarrollo de las políticas públicas. A esta primera reunión de representantes de cultura de Europa, México acude como observador y además también como único país de América Latina. Y nos vamos a una pausa, no sin antes reiterarles que estamos esperando sus respuestas con el hashtag Noticias22 a propósito de las 13 nominaciones que tiene La Forma del Agua de Guillermo del Toro para los premios Oscar. Pocas, muchas, suficientes. ¿Cuáles creen que se va a llevar? Platíquenoslo en el hashtag Noticias22. Regresamos. Después de un merecido periodo de descanso, la Coordinación Nacional de Danza empieza a tomar vuelo para un intenso año. Se ve que va a estar tremendo este 2018. De momento no nos podemos perder la oferta para el mes de febrero. Ya les iremos diciendo lo demás. Estamos empezando un febrero bastante interesante, me parece. Exactamente, con funciones, conferencias, mesas redondas y con algunos tipos de trabajos, digamos que no son los más tradicionales en la danza. Tango, espectáculos infantiles y discusiones sobre el quehacer dancístico forman parte del calendario de actividades de la Coordinación Nacional de Danza para el mes de febrero. Hay el festival unipersonal que organiza o que dirige el maestro Miguel Ángel Palmeros. Tiene una serie de actividades y dentro de las actividades nosotros estamos colaborando con ellos con la parte teórica. Se van a hacer durante 2 días aquí, en este espacio donde estamos, en La Caja y en el Centro Cultural del Bosque, en la Sala CCB. Tenemos aquí en este espacio un trabajo que es poco común, o que era poco común y cada vez se va haciendo más concurrido, que es el de trabajar en espectáculos donde el que dirige el espectáculo no es necesariamente un coreógrafo. En este caso estamos hablando de Sebastián Solorzano, quien nos trae un trabajo a partir de conceptos visuales, de conceptos de iluminación. Él va a hacer una especie de instalación lumínica en este lugar. Nosotros desafortunadamente tenemos pocas posibilidades de ver el trabajo que se hace Asia, y lo que más vemos normalmente es el trabajo que viene de Japón, que por supuesto que es un trabajo fuertísimo y muy interesante, pero en esta ocasión tenemos una compañía de Taiwán, la Cloud Gate Contemporary Dance Company, que es una compañía que tiene un trabajo fenomenal. Además del ciclo Corporeidades y del espectáculo Tangueros, dirigido por María O'Reilly y con coreografía de Víctor Cervantes, la Coordinación Nacional de Danza de Limba presentará a la compañía A Poc con el espectáculo infantil Algoritmo Peter Pan. Para mayores informes, checa la cartelera de Limba. Noticias 22, Irma Gallo. En su edición número 147, que fue presentada el día de ayer en el Museo Archivo de la Fotografía, la revista Cuarto Oscuro ha reunido a la memoria iconográfica del 19 de septiembre un recuento de todo lo que fuimos en esos días. Tenemos las fotografías del temblor del 19 y del que hubo un poquito antes, no solamente en la Ciudad de México, sino también en los otros estados que fueron dañados, como Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Son 79 fotografías de todos los fotógrafos de Cuarto Oscuro. Aquí no invitamos a ningún otro fotógrafo, salvo Pedro Mera. Pedro Mera empezó aquí en Cuarto Oscuro y Pedro Mera hizo esta fotografía. Es una síntesis del temblor, de la solidaridad y del dolor, que bueno, es lo que aspiramos todos los fotógrafos, a sintetizar en una foto los hechos, ¿no? Y yo creo que Pedro Mera sintetiza aquí de una manera
muy bonita, muy buena, lo que fue el sismo. Que sea una buena fotografía, que nos permita a los que no estuvimos aquí ver qué pasó. En esto del periodismo no solamente es tener la cámara, sino tener la información y saber cómo resolver el asunto, ¿no? Y yo creo que en el caso de los fotógrafos de cuarto oscuro, siempre, que eso es lo que yo les enseño, siempre intentan resolver las cosas de la mejor manera y lo más rápido, ¿no? Aunque sea lo que sea, ¿no? Fiel a su espíritu como artista público, con obras que están en todas partes, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas otras partes de la República y del mundo, Sebastián, el escultor Sebastián, celebra en el metro de la Ciudad de México 50 años de trayectoria. Es un medio siglo de doblar y desdoblar el universo. Enrique Carvajal considera que el futuro de la humanidad puede encontrarse en la combinación arte, ciencia y tecnología. Mejor conocido como Sebastián, el escultor mexicano se inspira en teorías científicas como las de cuerdas para imaginar y construir cada una de sus obras en acero. Con más de 260 piezas monumentales ubicadas en todo el mundo, Sebastián conmemora 50 años de trabajo con la campaña Doblar y Desdoblar el Universo, que se exhibirá en 219 espacios de las líneas 3 y 7 del sistema de transporte colectivo Metro. Cuando uno lee el razonamiento de los matemáticos para llegar a modelos geométricos, pues lo más que se me pudo antojar es hacerlo tangible, aunque sea intangible, aunque no se pueda representar por la cuestión topológica, espacial. A veces los razonamientos no se pueden volver realidad en 3 dimensiones, porque son 4, 5, n dimensiones, pero uno puede evocarlos. Entonces estoy trabajando arquitectura en este momento y estoy trabajando nuevas cosas relacionadas con el arte y la ciencia. Estoy trabajando muy fuerte con la dona, con el torus, desde el punto de vista matemático, escultórico y arquitectónico, ¿no? La campaña realizada en colaboración con la Fundación Sebastián consiste en espectaculares que muestran la trayectoria del artista plástico a través de fotografías de sus obras, imágenes que podrán ser vistas por más de 5 millones de personas que al día transitan por el metro. El autor de obras como Cabeza de Caballo ubicada en Reforma o Árbol de la Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, realiza su siguiente escultura, La Puerta de las Américas, inspirada en el calendario azteca. La Puerta de las Américas es una escultura de 48 metros de altura que estará en el Chaparral, en la línea de paso de San Diego a Tijuana. Y ahí pasan cantidad de migrantes, tanto para allá como para acá. Entonces es una puerta. Y yo decía que nosotros hacemos puertas. Ellos hacen muros y nosotros hacemos las puertas. Como parte de los festejos, Sebastián también trabaja de manera conjunta con el Instituto Politécnico Nacional para crear nanoesculturas, mismas que se exhibirán en los próximos meses. Noticias 22, Karen Rivera. Artistazo. Sí, de verdad muy importante la labor que ha hecho por también promover y tener presencia de México como embajador Sebastián de la escultura contemporánea. Y antes de irnos a la pausa, los invitamos a que se manifiesten vía Twitter con el hashtag Noticias22. Ya lo hizo Miguel Ángel López y Paco Mares diciendo a propósito de la pregunta que le lanzamos, 13 nominaciones pienso que es buen logro y esperemos que la mayoría se conviertan en Óscares. Gracias Paco por ese comentario. La pregunta, hashtag Noticias22, de las 13 nominaciones que tiene Guillermo del Toro por La Forma del Agua a los premios Óscar, pocas, suficientes, muchas. Compártanlo con nosotros. Volvemos en un instante.
Bueno, pues aquí está Julio López para platicarnos de estas 13 nominaciones y otras cositas sobre cine, pero vámonos al hashtag Noticias22. ¿Qué les parecen a ustedes estas 13 nominaciones para Guillermo del Toro? ¿Les parece pues algo razonable? ¿Les parece que se les pasó la mano? Rafa, ¿tú cómo ves? Mira, Cuau Memo dice suficientes y bien merecidas 13 nominaciones. Y bueno, yo a título personal digo que quizás son poquito muchas. A mí se me hicieron pocas, fíjate. ¿Se te hacen pocas? No, ha tenido una racha impresionante, Julio, platícanos. Sí. ¿Cuál Laura. es la quiniela? ¿Cómo estás? Sí, Laura, Rafa, como ya lo decía, a mí me parece que está bien. El récord son 14 nominaciones, ¿no? La forma del agua obtuvo 13. Y tomando en cuenta todo lo que venía suscitándose alrededor de esta película, me parece que es correcto que reciba esta cantidad de nominaciones. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que también no compite contra películas de años pasados, ¿no? Compite contra estas y digámoslo, y las de este año, digamos que la cosecha tampoco es tan grande, ¿no? Esa de Tampoco Get Out, bueno. autocompite con sus películas anteriores, Claro. ¿no? Muchos pueden decir, pues El laberinto del fauno, ¿no? Cronos. Pero bueno, finalmente esta película está bien hecha, tiene buena manufactura. Tal Eso vez no es la no- mejor historia, ¿no? De acuerdo. Guillermo del Toro, y a lo mejor eso es lo que más se le critica. Es una historia un tanto sencilla, incluso simple, incluso predecible. Algunos podemos pueden decir que está predecible, Y sí. podría ser un poco derivada, ¿no? O Sí. derivativa de muchas otras historias que conocemos. Pero Rafa decía, por ejemplo, que tomaba como referencia El Sirenito, de Rigo Tobar. Pero no digo al aire porque es spoiler, porque van a saber en qué acaba si no lo han visto. Sí, no, pero bueno, eso sí se lo decía un poco de broma a Guillermo del Toro, ¿no? Ya hemos visto también la controversia que suscitó alrededor de la película y el supuesto plagio respecto del cortometraje holandés. No sucedió así, como ya lo vimos, pues La forma del agua es favorita y ahí hay un par de películas que le pisan los talones y que le podrían arrebatar algunos de estos galardones. Vamos a conocer un poquito más acerca de lo que preveemos que va a suceder en la entrega del Oscar el próximo 4 de marzo. And The Shape of Water, Guillermo del Toro. La forma del agua de Guillermo del Toro encabeza la lista de nominados en la edición 90 de los premios Oscar, 3 en total, número que le da a esta película la lejana posibilidad de romper la marca de 11 estatuillas conseguidas por un largometraje. También es una cifra récord la cantidad de postulaciones conseguidas por una cinta dirigida por un cineasta mexicano. Guillermo del Toro disputa 3 estatuillas, la de Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película. El cine de ciencia ficción pocas veces ha sido reconocido por los miembros de la Academia de Hollywood. Sin embargo, después de ver las nominaciones, puedo decir firmemente que La forma del agua llega como la gran favorita. Las estadísticas y la historia juegan a su favor. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Why did you put up these billboards? My daughter Angela. Luego de los Globos de Oro había cierta incertidumbre sobre el futuro de este largometraje. Los miembros de la prensa extranjera terminaron otorgando 4 premios al drama familiar, 3 anuncios por un crimen. Pero poco a poco este filme dirigido por Martin McDonagh se ha ido rezagando en la carrera rumbo al Oscar. In directing, Dunkirk, Christopher Nolan. A la contienda se une con menos posibilidades Dunkerque de Christopher Nolan. Su película sobre la evacuación de las tropas británicas de la costa francesa obtuvo 8 nominaciones y también le dio la posibilidad de conseguir el Oscar como mejor director por primera ocasión. Bueno, definitivamente causa controversia esta película y sobre todo porque en últimas fechas en las redes sociales han surgido muchos detractores de la película de Guillermo del Toro, ¿no? Pero su principal contrincante y publicabas un Twitter, Julio, fantasía contra realidad. 3 anuncios por un crimen que justamente se estrena este fin de semana, le fue muy bien. Las 2 películas son de Fox, eso hay que también resaltarlo, ¿no? Y esta película de 3 anuncios por un crimen ya le ganó, y ya lo decíamos hace rato, en los Globos de Oro se llevó 4, pero ha ido rezagándose, ¿no? Justamente ahora en las nominaciones queda un poco más abajo y Guillermo del Toro ya ganó el premio de los productores. Lo que sí hay que destacar, y a lo mejor es un punto en contra de esta película, es que el sindicato de actores no nominó a ninguno de los intérpretes de La forma del agua
y eso podría ser finalmente algo que perjudique en las nominaciones, porque los actores también son los que participan en las votaciones de los premios Oscar. Pero bueno, esta es solo una parte, porque también hay otras películas como la de Mejor Película de Animación y Mejor Película Extranjera, y por aquí hay también una sorpresa porque un destacado deportista también está nominado. Vamos a conocer de quién se trata. ¡El Día de Muertos ha comenzado! Dos de las categorías más esperadas son la de animación y mejor película de habla no inglesa. En la primera nunca hay sorpresa siempre que compite una película de Pixar. Este año toca el turno a Coco. Ya ha quedado demostrado una y otra vez que aquí los miembros de la Academia premian la taquilla. Sin embargo, en esta ocasión coincide que Coco es también la mejor propuesta. Claro, sin demeritar el trabajo monumental que representó hacer la película Loving Vincent. Donde sí se genera expectativa es en la categoría a la mejor película extranjera. Regularmente llega lo mejor de lo mejor y esta no es la excepción. Luego de una ardua selección quedaron solo 5 películas. El insulto del Líbano, En cuerpo y alma de Hungría, Aztán mondtam, hogy szarvas vagyok. Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam. Ittam a patakból. Una mujer fantástica de Chile y única representante de América Latina. ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Loveless de Rusia y la que muchas consideran como favorita por haber ganado la Palma de Oro, The Square de Suecia. Como dato curioso podemos añadir que en la categoría Mejor Corto Animado está nominada la estrella de básquetbol Kobe Bryant por la película Dear Basketball. I'll always be that kid with the rolled-up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. De deportista a director de cine, a cineasta, actor. Y digo, no es la primera vez que algún basquetbolista se mete en el mundo del cine. Ahí teníamos a Michael Jordan, Space Jam. Y Shaquille O'Neal también por ahí hizo una película de superhéroes, ¿no? También estuvieron participando. Sí, bueno, nunca habían sido nominados y ahora los toman en cuenta. Hay muchas cosas que este año la Academia tomó en cuenta. Seguramente va a haber otra vez algunas protestas en contra de, pues, del abuso que se ha suscitado, del acoso sexual que se ha dado. Que es el gran escándalo. Es el gran escándalo y que ha tenido resonancia no solamente en Estados Unidos, en América, sino también en Europa, principalmente en Francia, donde recibió una contrarrespuesta. Después de 20 y tantos o 30 y tantos años, el caso de Woody Allen ahora, ¿no? Que también están pidiendo que, el actor principal de esta última película, La Rueda de la Fortuna, va a regresar lo que ganó a propósito de esta acusación contra Woody Allen. Sí, fíjate que ahí se han suscitado muchas cosas. Por ahí está también, y ahorita lo vamos a mencionar en la notita que sigue, el caso de James Franco, que es otro de los que se ha visto involucrado en este tipo de escándalos. Y pues había estado nominado en varias premiaciones, diferentes sindicatos, diferentes congregaciones lo habían tomado en cuenta. Aquí no lo toman en cuenta y justamente se dice que es por justamente las acusaciones de acoso sexual. Vamos a conocer algunas de las particularidades que se han dado en estas nominaciones de los premios Oscar. Entre ellas, Meryl Streep está nuevamente nominada. La inclusión ha sido el sello de la casa en las últimas ediciones de los premios Oscar. Por eso no es raro que una película como Huye esté nominada en algunas de las principales categorías, incluida la de Mejor Película y Mejor Actor, aunque sus posibilidades de ganar sean nulas. También es completamente gratuita la postulación de la actriz Meryl Streep en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en la película The Post, Los Archivos del Pentágono. Con esta, Meryl Streep suma 21 nominaciones. Solo en 3 ocasiones se ha llevado el Oscar. En la categoría de Mejor Actor se extrañó la presencia de James Franco por su participación en The Disaster Artist. Se especula que este hecho puede responder a las acusaciones de acoso sexual que se le imputan. Parece poco relevante, pero es de sorprenderse que por primera vez una mujer disputará el Oscar en la categoría de Mejor Fotografía. Rachel Morrison compite con la película Moodbound.
What did you do? Logan también dio la sorpresa. Por primera ocasión, los miembros de la Academia de Hollywood consideraron un cómic con un personaje completamente ficticio en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Eso sí me hizo llorar. Estaba padre y se Muy despidió. bien, muy bien, Logan. Sí. Julio, rapidísimo, me gusta lo que comentas. No hay que tener también en cuenta contra quién se está compitiendo. ¿Crees que se lleve la dupla mejor película, mejor director Guillermo del Toro? Yo creo que la mesa está puesta para que suceda, ¿no? En la categoría de mejor director compite contra Christopher Nolan, ¿no? Por Dunkerque, y en la de mejor película contra 3 anuncios por un crimen. Entonces ahí estará disputando esos 2 reconocimientos. Yo creo que no se lleva el de mejor guión, yo creo que recaerá en alguien más, pero esos 2 es muy probable que sí sucedan. Ok, y antes de despedir este segmento, Julio, tenemos otra de las respuestas de los amigos del auditorio con el hashtag Noticias22, que inclusive @Guillermo del Toro. El 3 es un bonito número para el estilo de películas dirigidas por Real GDT, que es el hashtag de Guillermo del Toro. Cae como anillo al dedo, felicidades, el Twitter de Guillermo del Toro. Alfonso de Alba Arcos, muchísimas gracias de verdad por participar con nosotros. Sígalo haciendo con el hashtag Noticias22. Julio. Muchísimas gracias. Fíjate que, digo, como un dato curioso, el número 3 es muy importante en la película El laberinto del fauno. Son 3 pruebas, 3 hadas, todo el tiempo está el número 3, así que podría ser que sea un número cabalístico para esta película de Guillermo del Toro. Pues, ahí está la invitación. Vamos a estar esperando un especial de Oscar, Julio, y vamos a estar esperando la quiniela a ver qué tal latinas este año. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, aquí están más comentarios de gente que dice, Miguel López, me gustó la trama de la película, pienso que fueron justas las 13 nominaciones. Alisbeth también nos dice que son suficientes las nominaciones. En fin, bueno, pues creo que en general hay un consenso. Pues bueno, faltaba más. Y está bien hecha, eso es indiscutiblemente. De que el guión me queda de ver es, a mí, y es a título personal, como buena obra de arte subjetiva. Y con lo anterior vamos a platicar ahora de Dreamers, porque SM Ediciones tiene una propuesta muy atractiva. Desde la Fundación SM y SM Editorial impulsamos un proyecto de apoyo a los Dreamers, que son estos jóvenes deportados, o también tenemos jóvenes retornados de Estados Unidos que tienen la necesidad de incorporarse a una sociedad a la que son ajenos. ¿Por qué no aprovechar sus talentos y un idioma que aprendieron durante sus años en Estados Unidos para darles una oportunidad de insertarse al mercado laboral? En alianza con la Universidad de Dayton, Ohio, SM lo hace posible. Dentro de estos chicos tenemos jóvenes muy talentosos, universitarios, chicos que ya han estudiado una carrera, que hablan muy bien inglés, y bueno, desde Fundación SM queremos apoyarlos a que puedan tener una oportunidad de trabajo en México a partir de pues esta certificación. Es un proyecto, un programa de formación de maestros de inglés como lengua extranjera que fue diseñado por esta universidad hace aproximadamente 2 años para la comunidad latinoamericana. SM comenzó becando a 15 jóvenes que ya tuvieron una primera sesión presencial en la Ciudad de México durante 3 días y tendrán el resto de su entrenamiento vía online, además de una última sesión también presencial para evaluarlos. Para poder identificar los mejores candidatos, recurrimos a una organización que se llama Otros Dreamers en Acción. Es una ONG que tiene mucha vinculación con jóvenes pues que ya tienen, no son necesariamente deportados, muchos retornados, y ya tienen algunos muchos años viviendo en México. Otros, lo que hace la organización es buscar justo alternativas y apoyos para pues toda esta comunidad de mexicanos que se encuentran en esta situación. Además de trabajar con la organización liderada por Maggie Loredo y Jill Anderson, Fundación SM tiene también un programa de lectura en un albergue para migrantes al norte de la Ciudad de México. Noticias 22, Irma Gallo. Vamos a recorrer el mundo, ¿qué te parece, Rafa? Pero vamos a una pausa antes, lo recorremos mientras vemos estos comerciales, ¿te parece bien? De acuerdo. Regresamos.
La Filarmónica de la Ciudad de México está de pláceme, celebra 4 décadas de historia. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México celebra 40 años de trayectoria artística este año. Desde su fundación por el director de orquesta Fernando Lozano, la agrupación ha tenido cambios importantes y ha colaborado con un sinnúmero de artistas y directores nacionales e internacionales. Cumplir 40 años, aunque es una orquesta joven, dice mucho porque ha atravesado un periodo histórico de la ciudad muy importante, ¿no? Es la orquesta más grabada de México, pero además la que más músicos, obra de más compositores mexicanos ha interpretado a lo largo de su historia. Como parte de los festejos, la Sala Silvestre Revueltas ha sido completamente renovada y presume una nueva arquitectura sonora. Haber pasado también por diferentes etapas en una sala que ahora tiene cualidades de primer nivel, es una orquesta que compite, digamos, en acústica con los mejores espacios de la Ciudad de México. Tenemos una reverberación, que es el tiempo que tarda el sonido en emitirse y regresar, de 1.8 segundos, que equivale a las mejores salas del mundo, ¿no? Entre ellas el Concertbouw de Ámsterdam. La agenda del 2018 inició ya sus actividades con 2 conciertos conmemorativos. Además, se planean otras presentaciones en distintos puntos de la ciudad. Estaremos, además de ella, en varios espacios de la ciudad. Estaremos celebrando nuestro aniversario en el Festival Cervantino, estaremos en el Festival del Centro Histórico. Estaremos en el Palacio de Bellas Artes, donde además estaremos abriendo el Festival de Música Mexicana de la Sociedad de Autores y Compositores en el mes de octubre. Así es que tendremos aproximadamente para este festejo de 40 años a 19 directores huéspedes, a solistas de muy alto nivel, todos ellos de más de 7 países, ¿no? A partir de la semana pasada tuvimos ya nuestro primer concierto, tenemos hoy el segundo, que dirige el maestro Carlos Espier, y donde tendremos obras de Haydn, de Revueltas y de Brahms, entonces, de Schumann, perdón, y estamos pues arrancando la temporada con estos 2 conciertos. La próxima semana tendremos aquí a un concierto dedicado, uno de 3 conciertos dedicados a la Fundación del Colegio Nacional. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Bueno, Laura, ya nos lo prometías antes del corte, vamos a recorrer el mundo y de manera particular la región palestina, de la mano esta noche de Irma Gallo, que nos va a explicar con su invitada por qué el cielo está incompleto. Efectivamente, está con nosotros Irmgard Emmelheinz. Vamos con ella. Irma. Pues, ¿qué tal? Muchas gracias, Rafa, Laura. Pues estoy muy contenta de que esté aquí conmigo Irmgard Emmelheinz, casi mi tocaya, sí, por aquello de Irmgard. Muchas gracias, bienvenida. Gracias a ti, Irma. Bueno, entre todo lo que he señalado en esta lectura que he hecho del cielo está incompleto, de este cuaderno de viaje en Palestina, que creo que el título es muy preciso porque esto es lo que es. Entre todo lo que he señalado, me gustaría que empezáramos a hablar de esta metáfora que utilizas con el cuento de Casa Tomada de Cortázar para hablar de la situación que se está viviendo entre los palestinos. Ok. Mira, este libro es fruto de como un trabajo de edición y de reescritura de los diarios que escribí cuando yo vivía en los territorios ocupados en la ciudad de Ramallah, en Palestina. Y cuando evoco esa historia, como mis interlocutores, mis amigos más cercanos cuando vivía allá, que pasé un año contigo y después temporadas cortas desde 2007, más cortas o más largas desde 2007, mis interlocutores y amigos son poetas. Y entonces la herramienta que yo tenía para empezar a dialogar con ellos era la literatura latinoamericana. Entonces fue un intercambio lindísimo en el que yo leía escritores palestinos y árabes y yo les hablaba con ellos de nuestra literatura. Entonces me acordé una vez platicando con nuestros amigos de Casa Tomada de Cortázar, que es un cuento que escribe en el 48, que es el año en que se funda el Estado de Israel y se hace la Nakba, la catástrofe palestina en la que se desplazan 800,000 palestinos fuera de sus casas.
Y el cuento trata de unos hermanos que viven juntos, un hermano y una hermana, y que de repente se despiertan y ven que la mitad de su casa está tomada. Nunca sabemos por qué, si es la mugre, si es alguien que se metió ahí, no, es como muy abstracto. Sí. Y al final se salen, como naturalmente ya no podemos vivir aquí, se salen de la casa y las últimas líneas Cortázar cuenta y tiraron la llave a la alcantarilla. No vaya a ser que alguien encuentre la llave y se meta a la casa a estas horas y además ocupada, ¿no? Entonces, pues inmediatamente lo que me dijo mi amigo palestino es, pero nosotros no tiramos la llave. Y hay una como costumbre o una tradición en los palestinos que se van heredando de generación en generación, pues ya van a ser 70 años de la ocupación, se van heredando la llave de las casas que perdieron con la ocupación. Sí, tremenda historia. Bueno, y además, déjame señalar la valentía tuya de vivir en Ramallah y de pasar todo lo que pasaste, pues digamos con los, ¿cómo se le llaman estos? Los puestos de control que hay en Cisjordania, tú con un pasaporte mexicano, tú como mujer. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Porque además quiero abordar el asunto de escribir como mujer, porque eso es otro tipo de escritura. Claro. Pues yo tenía como esa fantasía porque estoy como entrenada para escribir desde la academia y tenía esa fantasía de que la escritura no tiene género, que es neutra. Pero al estar ahí y al estar en Palestina, pues claro que el género todo el tiempo te regresa y más como mujer sola, como mujer extranjera, todo el tiempo estás enfrentándote a situaciones en las que el género se te hace presente. Entonces, pues esa es una de las líneas del libro, como entrar en diálogo con la literatura femenina y abrazar lo que es una construcción de visión a través del género, ¿no? Por supuesto. Y sí, mira, te voy a decir, yo nunca me sentí vulnerable físicamente estando tanto en Israel como en Palestina, pero hay una forma de control que opera a nivel psíquico y entonces yo no sabía si estaba en una lista negra por haber entrado y pasado tiempo a los territorios ocupados, por tener amigos y contactos palestinos. Claro. Nunca sabes. Y entonces se vuelve una forma de control que es a través de la paranoia. Y yo cada vez que viajo para entrar o para salir, pues 3 semanas me da insomnio, me dan los ataques de pánico por las revisiones en el aeropuerto, porque nunca sabes, o sea, sabes de casos y de gente que les niegan la entrada, los deportan, les confiscan las computadoras, los detienen horas en el aeropuerto, pierden los vuelos, es un horror. Y entonces yo como tenía un proyecto académico, estuve escribiendo en parte mi doctorado ahí, en parte mis diarios, necesitaba regresar a terminar mi proyecto y entonces eso también acrecentaba mi ansiedad de no poder regresar y bueno, además de los amigos que ya tenía allá y tal. Y no te voy a decir que era como una cosa de valentía, porque esa situación la viven gente que yo conozco súper bien, que considero como mi familia, más bien privilegiada por poder entrar y poder salir y hablar de eso a un público más grande, ¿no? Mis amigos palestinos, cuando les conté que iba a salir este libro, me dijeron, gracias. Que Dios te bendiga. Claro. Y entonces me siento muy privilegiada porque además Ramallah, o Ramallah, como se dice en árabe, es en realidad una burbuja porque es la sede diplomática, la sede de los medios de comunicación, ahí viven periodistas, viven artistas, hay una universidad importante y entonces no pasan las tragedias y no está tan presente la ocupación al día. Entonces yo me la pasé súper bien. Como se vive en otros puntos. Claro. Que ahí sí está tremendo, ¿no? Es una ciudad de sensibilidad mediterránea, con gente súper sofisticada, donde podías estar tardes enteras hablando de política, de cultura, de todo. Entonces, en realidad sí fue un privilegio poder encontrar o también que me contaran la ocupación como en un nivel simétrico. Porque yo lo que siempre había pensado que no estaba lista para ir a Chiapas, porque cómo yo iba a poder dejar atrás mi herencia de mis antepasados encomenderos colonialistas en México para deshacerme de esa historia, para poder escuchar a un indígena zapatista, por ejemplo. Y entonces los palestinos, con los palestinos sí pude entablar ese diálogo más simétrico y entender desde su lugar lo que es la colonización y la ocupación y el asedio diario israelí.
Tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar atrás el tema del activismo, como hablas del activismo y cómo ha cambiado el activismo, las personas que van hacia estas tierras a hacer activismo y el activismo cultural. ¿Nos puedes hablar brevemente de estos conceptos? Claro que sí. Lo que me llevó ahí es entender qué pasó con el internacionalismo, como este mundo que estaba dividido por la Guerra Fría, claro, que luchaban contra el imperialismo, y toda esa lucha se rompió la transmisión de conocimiento político. Entonces, por ejemplo, la generación de mi papá fue súper reprimida en los años 60 y no hubo como esa transmisión, más bien fue melancolía, decepción con esa politización, ese activismo. Entonces yo quería entender cómo había sido la politización en los 70s allá, que en Palestina había una red impresionante de conexión entre Chile, Vietnam, Palestina, Cuba, París, Ciudad de México, y se entretejían todas esas redes de contacto y de solidaridad. ¿Y cómo es hoy? Hoy la solidaridad está filtrada a través de los derechos humanos. Entonces, los activistas lo que van a hacer es denunciar la violación de los derechos humanos de los palestinos. Por un lado hay ese trabajo de denuncia y de estar documentando, y por otro lado está literalmente poner el cuerpo y servir de escudos humanos y, por ejemplo, acompañar... Rachel Corrie, perdón. Como Rachel Corrie, claro, que se murió, que la mató el ejército israelí, la atropelló un Caterpillar en 2008 cuando estaba defendiendo o poniendo el cuerpo para que no derrumbaran la casa de un doctor que vivía en Rafah, en la franja de Gaza. Entonces es literalmente poner el cuerpo como escudo humano, y en ese sentido impedir que derrumben una casa, que lo puedes impedir una semana, 2 semanas más, ¿no? Pero también le puedes cambiar el día a un grupo de niñas, por ejemplo, en la ciudad de Hebrón, donde el ejército está metido directamente en la ciudad, interrumpiendo los pasos en todas las calles. Si hay un escudo humano, las pueden acompañar a la escuela. O otra acción que es muy bonita es acompañar a campesinos palestinos a hacer la cosecha de aceitunas. Como lo hiciste tú. Tengo que despedirnos, querida Irmar, pero vamos a anunciar la presentación mañana, sí, 7 de la noche. En el Péndulo de Polanco. Los esperamos. No falten. Y volvemos con ustedes, Rafa, Laura, al otro lado del estudio. Muchas gracias, A ti, Irma. Gracias, Irma. Qué historia, de verdad. Fascinante, conmovedora, y estaremos mañana ahí con esta presentación. Gracias por acompañarnos y nos despedimos, Laura. Con música con la cantautora argentina Patricia Sosa, que cumple 62 años. Gracias, hasta mañana. Y nadie te dé calor cuando solo tengas sábanas vacías